Me emocionó mucho volver a este auditorio porque hace poco más de 12 años aquí me vio mi esposo, el que hoy es mi esposo. Vine a ver a mi cantante favorito y me encontré al amor de mi vida. Entonces me da mucha emoción, estaba sentada por ahí. No era raro que yo viniera a verlo, pero era raro que él me viera. Entonces me emociona estar acá. Ya una vez con ese chisme, ahora sí, vamos a iniciar, o quise compartir hoy con ustedes, una de las herramientas más sencillas pero más poderosas para mí para elevar el nivel de conciencia. Y por eso les voy a hablar de 5 niveles de conciencia que hay para mí. ¿Hay alguno acá que haya leído mi libro? Eso, entonces ya saben de qué estamos hablando. Para los que no y quieran profundizar, porque este es como el marco de referencia, pues ahí van a encontrar. No es publicidad política pagada, pero sí les interesa. Bueno, para mí existen 5 niveles de conciencia más claros, digamos como una manera más sencilla de ver la conciencia, este tránsito que hacemos en la vida. Y el primero es ese sueño profundo. Y es cuando todos nacemos en este nivel, y es sentirnos separados del otro, sentir que las cosas me pasan, que yo soy chiquito, que soy limitado, que soy limitada, que las cosas no tengo injerencia en lo que pasa fuera de mí. Es decir, a mí me tocó un mal trabajo, un mal jefe, un mal matrimonio, esas cosas de la vida, me fue mal. Entonces, en ese nivel de conciencia es nuestra mente de víctima donde todo, pues sufrimos un montón, ¿sí? Y cuando empezamos a transitar en la vida, y ustedes que están acá seguramente ya van en ese segundo escalón por lo menos, que es la ensoñación, que es ese primer despertar que uno dice, oiga, ¿será que yo no tengo nada que ver con esto? Y empezamos a llegar a la mente de co-creador, en donde decimos, son mis creencias, son mis patrones, es que todo lo que está pasando tiene que ver conmigo, con cómo estoy vibrando. Y entonces yo sí estoy co-creando mi realidad. Y si yo co-creo mi realidad, yo puedo cambiar, yo puedo transformarme. Creo que ustedes están sentados acá por eso, por ese llamado del corazón a decir, la vida puede ser diferente y yo sí tengo algo que ver ahí, ¿verdad? Tercer nivel de conciencia es el verdadero despertar, en donde está la mente del manifestador, que es ya cuando hemos masterizado nuestra capacidad de manifestar, cuando nuestra mente, nuestro corazón se han alineado lo suficiente para materializar con facilidad en nuestra vida, cambiar las cosas casi que en tiempo real. Este es un nivel muy alto de conciencia. Es un nivel que tienen, por ejemplo, hay unos médicos en China que manifiestan y sanan tumores con mantras en tiempo real, ¿verdad? Entonces, ese es ese nivel de conciencia. El cuarto nivel es cuando yo ya he podido manifestar tanto en mi vida, cuando yo ya he podido cambiar eso que me molestaba, que me dolía, y tener esta capacidad de transformar casi que en tiempo real. Y entonces, ahí digo, yo quiero usar mi vocación de servicio para cambiar el mundo. Y entonces uso este poder que tengo dentro de mí para transformar el mundo. Y entonces, ahí la vocación, la energía, el poder, se vuelve algo que usamos para crear el mundo que soñamos. Este es el cuarto nivel. Y el quinto es la iluminación, ¿no? El samadhi, ya donde dijimos, ya, ahora sí, me iluminé. Ahí hay algo muy particular. Obviamente, desde el tercer nivel hay una disolución del ego muy importante. Hay una manera de poner el ego más chiquito. Pero acá, digamos que ya en esa ausencia de ego también, ya ni quieres cambiar el mundo porque entiendes la perfección. Y ese es el nivel de iluminación. Entonces, en estos 5 niveles de conciencia, ¿quién se ve en el primero, en la mente de víctima? Uy, tenemos un poco iluminados. Todos volvemos al nivel de mente de víctima, nos guste o no. Esa es nuestra zona de entrenamiento,
¿sí? Ahí vamos a estar, porque ahí es donde nos duele la vida y ahí es donde decimos, elijo que me siga doliendo o me transformo. Entonces vamos a volver permanentemente y lo vamos a ver. Y nivel 2, ese sí más, ¿ok? Listo. Nivel 3. Bueno, cuando hagan el test van a darse cuenta que uno jura que está un nivel más arriba del que está. Pero bueno, ese test no es motivo de hoy porque esto, bueno, pues de esto podríamos hablar un montón. Pero realmente este es simplemente un marco ¿para qué? Donde más tenemos que trabajar es salir de nuestra mente de víctima para volver a nuestra mente de co-creador. Porque nos pasa todo el tiempo. Los niveles de conciencia son un juego de escalera. Vamos a subir y nos vamos a caer. Hay escaleras y hay toboganes, todo el tiempo. Esto no es que, ay, ya me iluminé, ya llegué al tercero y ya aquí me quedo. No, vas a volver a la víctima. Entonces, ¿cómo en el día a día vamos a traer esa conciencia? Cuando entendemos que nuestros pensamientos, esa frecuencia, esa corriente, ese corrientazo eléctrico que tenemos en nuestro cerebro, se vuelve, ese impulso eléctrico se vuelve químico y se vuelve emoción en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Todos lo entendemos? ¿Sí? Y de ahí resulta que los receptores de nuestras células cogen esa química de esos neuropéptidos, esos neurotransmisores, esas hormonas y se vuelven la expresión del ADN de nuestro cuerpo, es decir, nuestro pensamiento, emoción se va volviendo nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y de allí además, ¿qué pasa? Organiza las partículas de afuera del ADN. Y esto, les estoy hablando un montón de ciencia que hay detrás de este cuadrito, pero es para ubicarnos. Y es decir, nosotros sí materializamos, sí somos co-creadores, dependiendo de cómo pensamos, sentimos, pero no lo que pensamos una vez, sino nuestro estado del ser, que es ese pensamiento, sentimiento permanente que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿por qué si yo pienso que quiero tener tanta salud, no la tengo? Si yo se supone que manifiesto de una vez, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros desconocemos el 80% de nuestros pensamientos en promedio. ¿Por qué? Porque están en nuestra mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente es la que guarda la información y es la verdadera manifestadora de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Esa mente, ¿cómo está programada? En automático. ¿Aquí quién tiene celular inteligente? Todos. Todos, ¿verdad? O la mayoría. ¿Todos saben para qué están todas las aplicaciones que a uno le entregan en el celular? ¿No, verdad? ¿Cuántas usan? Como 4. ¿Sí? Hay un montón ahí. Hagan de cuenta, es la mente inconsciente y nuestra mente consciente. La mente consciente usa 4 o 5 aplicaciones, pero hay un chorro que ni idea de qué son, ¿sí? Y esa programación en automático viene dado por nuestra cultura, la sociedad, lo familiar y lo personal, ¿sí? Y una vez nosotros encontramos eso, nos damos cuenta que en lo personal está la vida actual, que es desde más o menos lo que para el estudio de la bio lo miramos desde los 3 años hasta la edad adulta que estemos mirando, la vida intrauterina, que son 9 meses antes de los 9 meses hasta los 3 años, y del transgeneracional, que es ese árbol genealógico. Entonces, si nos damos cuenta, en esa programación existirán 2 programaciones iguales. Es imposible. Ni porque seamos hermanos. ¿Quién es igual al hermano? Hay un factor adicional que es el tiempo. Entonces, yo era una mamá con mi primer hijo, otra mamá con mi segundo hijo, otra mamá con mi tercero, y soy otra mamá con mi cuarto hijo. Entonces, no hay forma de que tengamos una programación igual. Eso hace que nuestro lente, ay, se me fue, sea, ¿quedó? Sea único, ¿sí? Cada uno, y nosotros no vemos con los ojos, sino vemos con el cerebro. Vemos con ese conjunto de percepciones. Que yo, o sea, si en este momento estamos en Colombia, en Bogotá, tenemos una cantidad de cosas parecidas y no hay forma de que lo veamos iguales. Imagínense si traemos personas de otra parte del mundo y demás, ¿sí?
Entonces ahí es donde empezamos a entender que si nosotros tenemos un lente con el cual miramos el mundo, con el cual lo interpretamos, que son nuestras percepciones, que vienen de un conjunto de creencias, entonces yo me voy a dar cuenta que lo que yo veo realmente es una proyección de mi mente. ¿Sí? Y cuando entendemos eso, y decía Carl Jung, nuestro inconsciente se proyecta en otros. Criticamos a los demás para no ver nuestras propias carencias. ¿Sí? Esa proyección que hacemos, que habló Freud también de esa proyección psicológica, tiene mucho que ver con algo, y es que desde niños empezamos a ocultar aquello que al adulto le molesta. ¿Sí? Nos educamos y estamos entrenadísimos para esconder aquello que no es aprobado. ¿Por quién? Por esa persona que es mi adulto, mi papá, mi mamá, que son mi referente, que si yo no les hago caso, pues pongo en riesgo mi supervivencia. Entonces, en este miedo de no ser aceptados, ya sea primero por nuestros papás, luego cuando somos más grandes por el grupo, terminamos en este nivel 1 de conciencia en que todo está fuera. ¿Sí? Proyectamos nuestros juicios, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras tendencias más profundas, y según Freud, desde nuestros deseos reprimidos también. ¿Sí? Entonces, cuando uno se oye diciendo, uy, es que esa vieja, mira, es terrible, ¿sí? Usted la viera, no, es que es un mojigata ahí, ¿sí? Y las porque cuando hablamos más de nosotros que del otro. Empieza, no, usted la ve, es chismosísima. Uy, ¿quién la ve? ¿No? Empezamos a criticar y a señalar a los otros, y no nos damos cuenta, y no sé si les pasa, porque esto es una parte bien complicada, y es, proyectamos, y aquí vamos a esta parte. Bueno, antes de esto, ¿por qué proyectamos también todo eso? En esta necesidad de supervivencia, nosotros escondemos toda esa basurita porque según nuestro inconsciente y nuestra mente víctima, nosotros lo hacemos todo bien, en general, inconscientemente. No es que todo el tiempo digamos que no tengamos humildad, no la tenemos, pero es como que uno dice, mira, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo demás allá, nos volvemos súper multitasking, y entonces yo me levanté y arreglé los niños y arreglé las loncheras y no sé qué, y el otro, vea, apenas tomó el café. Y entonces yo hice, ¿no? Y empiezo con todo esto, pero es que yo sí hice el informe, yo sí llamé a mi jefe, en cambio la otra vez allá de vacaciones divina. ¿Sí? Siempre somos los buenos del paseo. Resulta que el otro también es el bueno de su paseo. Y nosotros somos los malos del paseo de otro. ¿Sí? Pero nuestra mente de víctima normalmente está ahí, en ese lugar de yo hago, y yo soy perfecta, y yo soy buena, porque al final esa es mi manera de mantener esa autoimagen que me permite la sensación de que puedo sobrevivir en este plano. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que normalmente toda esa basurita que tenemos ahí guardada debajo del tapete, se la proyectamos a las relaciones más significativas en nuestra vida, en quienes menos quisiéramos proyectarla, ¿verdad? Puede ser en la pareja, en la mamá, en el papá, en la jefe, en el hijo, en la familia política. Y entonces, no, es que mi suegra es que es más metida. No, es que usted viera, no, mi cuñada, ¿quién se la aguanta? ¿Sí? Y a la hija, de pronto chiquitica o el hijito chiquitico, es que eres muy injusto. ¿No? A un niño de 3 años. Cuando yo estoy diciendo eso, ¿a quién se lo estoy diciendo? Estoy proyectando. ¿Sí? Y es muy doloroso porque le hacemos el reclamo a las personas que más amamos, porque nos acercamos tanto, que al ser un espejo ya no vemos al otro, solo nos vemos a nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos este problema y donde este reflejo puede ser una gran carga o puede ser la solución para pasar de nuestra mente de víctima a nuestra mente de co-creador. Y esa es la invitación que quiero hacerles hoy.
es que usemos esa reflexión de aquello que nos molesta del otro para encontrar qué nos molesta de nosotros mismos, en dónde debemos realmente trabajarnos, en dónde está esa mente de víctima diciendo por aquí, yuhu, vamos a transitar en el mundo real, conciencia maravillosa que siento yo en todas las meditaciones y que salgo y después se va todo el mundo al que está al frente. ¿Listo? Vamos a traerlo a lo concreto. Entonces, de esta manera yo dejo de culpar y me hago responsable. Esa es la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2 de conciencia. Yo dejo de culpar al otro y yo digo, esta es mi co-creación. ¿Cómo tengo yo que ver con esto? Y cómo cambiando yo mi frecuencia, mi vibración, voy a cambiar lo que veo afuera, lo que materializo afuera. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Y se llama el espejo de la conciencia y es, sé el mundo que quieres ver. Para que la suegra no sea metida, para que la vieja no sea chismosa, ¿no? Para que el hijo no sea injusto. Entonces vamos a entender cómo nosotros, si somos y vibramos diferente, vamos a proyectar y a cambiar esa proyección. Y esta es una técnica supremamente sencilla. Lo que pasa es que a veces nos enredamos en la resolución, es lo que quiero contarles un poquito hoy. Y es, bueno, los pasos son sencillos, ¿verdad? Y es, primero voy a mirar lo que más me molesta del otro, ¿sí? Segundo, voy a encontrar el opuesto vicioso de eso, porque muchas veces en esa proyección no nos damos cuenta que realmente lo que me molesta del otro es una invitación a que yo sea un poquito más así, ¿sí? Como, qué sé yo, uy, no, es que esa vieja es de las que, mejor dicho, canta todos los huevos, mejor dicho, dice que es que yo, que todo lo que todo el mundo hace, ella es la que hace, ella es la que se lleva el mérito del trabajo de todo el mundo y eso me molesta un montón, ¿sí? Lo que te está invitando es, ven un poquito, reconoce más, toma propiedad de tus logros, ¿sí? Me está diciendo, vente más para acá. No es que tú seas así, pero ¿qué pasa si te vienes un poquito más acá y te das cuenta que de pronto no te estás valorando y tú no estás reconociendo tus logros y eso es lo que te molesta en esa proyección, ¿ok? Pues vamos a buscar el opuesto vicioso porque ahí encontramos muchas respuestas. Tercero es, ahí sí, identificar en qué yo soy así, ¿ok? Y el cuarto es identificar en dónde debo cambiar para cambiar mi reflejo, ¿verdad? Y obviamente esta es una de las metáforas más usadas y es, pues yo no, si yo pretendo cambiar al otro es querer peinar el espejo, ¿verdad? Si yo me cambio a mí, cambia el reflejo. Y ahí está nuestro poder, cuando entendemos que está en nosotros transformar nuestras relaciones a partir de nuestro cambio interior. Y esto va a requerir humildad, ¿sí? Vamos a probar ese tercer nivel de conciencia que me levantaron aquí. ¿Listo? Entonces, vamos pasito a paso. Lo primero es saber, y aquí les voy a dar el ejemplo frescos que lo vamos a hacer juntos. ¿Listo? Lo primero es, ¿qué me molesta? Y esta es una clásica de las que más encuentro, y es que nunca valora lo que yo hago. ¿A quién le pasa? A todos. ¿Verdad? Es bien popular. Listo. ¿Cuál sería el opuesto de eso? Que valora lo que yo hago. ¿Listo? Ese opuesto que vemos no es el verdadero opuesto, para que lo tengamos en cuenta. Ese no es el opuesto vicioso del que les hablo. Ese es lo que llamamos el justo medio. ¿Sí? Para que vayamos entendiendo. Es al final cómo me gustaría que el otro fuera. ¿Ok? Ese es nuestro justo medio. Listo. Siguiente paso. Vamos a encontrar el opuesto vicioso. Solo está pendiente de lo que hacen los demás. No reconoce el valor de lo que él o ella hace. Solo quiere que otros hagan todo porque no cree en sí misma o sí mismo. ¿De dónde salió toda esa lora, verdad? Pues de un paso anterior que vamos a hacer, que es la descripción amplia para facilitar el opuesto vicioso, porque a veces nos cuesta mucho. El opuesto vicioso es el que hace daño también del otro lado, ¿sí? Si yo digo, no me valora, no valora lo que yo hago, y digo, que valora lo que yo hago, ese es el justo medio.
El opuesto vicioso es cuando uno pasa por encima de sí mismo muchas veces, que tampoco es fácil y sencillo, ¿sí? Estamos en dos lados opuestos. Cuando encontramos ese primer opuesto realmente es el justo medio y vamos a buscar el otro. ¿Cómo lo vamos a buscar? Ampliando la descripción de lo que quiero yo decir cuando digo no me valora, ¿sí? Y esta es la descripción: persona que nunca ve a los demás, nunca reconoce lo que los demás hacen, solo vive en función de lo que él o ella hace, no ve el valor en lo que los demás aportan. Es decir, ¿por qué aquí es importante hacer una definición? Porque cuando alguien me dice, no, es que no me gusta, que es grosero. ¿Qué es ser grosero? Para cada quien, para cada filtro. No me mira cuando le hablo. Esa es una opción. No, se voltea y me hace mala cara. Esa es otra opción. Se voltea y empieza a tirar todo. Esa es otra opción. Empieza a gritar por toda la casa. Me insulta, me golpea. Cada quien tiene una descripción, sensación con grosero muy diferente. Ese es el lente con el que miramos. Por eso es importante describir. Cuando yo digo, cuando algo me molesta, ¿qué es exactamente lo que me molesta? Ampliar esa descripción para poder encontrar el opuesto vicioso. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos ok? ¿Listo? Entonces, aquí viene el paso en donde yo digo, listo, por ahora lo tengo reflejado en esa persona que me molesta. Ahora yo voy a empezar a ver mi espejo y a reconocer mi sombra. Y para eso es un paso de apropiarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? No valoro lo que otros hacen. Es decir, lo voy a conjugar con yo y en primera persona. ¿Listo? Y el opuesto vicioso, no reconozco el valor de lo que yo hago. Quiero que otros hagan todo porque no creo en mí. ¿Les suena a los que se identificaron? Normalmente, ojo, cuando reconocemos esto, se requiere humildad, pero también entender que esto aplica para muchas partes de la vida, es decir, no siempre en esa área es que yo soy así, ¿sí? De pronto, yo no reconozco lo que los otros hacen con mi pareja. De pronto no veo su valor de lo que me aporta, sino todo el tiempo estoy viendo lo que no hace y lo que falta, ¿sí? Pero tal vez yo no creo en mí y prefiero no tomar como mucha acción en un proyecto que involucre mi carrera, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que mirar con sinceridad cómo somos nosotros en diferentes áreas, porque casi siempre aplican las dos, ¿sí? Probablemente no, hay una que dice, no, yo sí, creo que yo reconozco el valor. Pilas, porque a veces a uno al hijo, pero no te sientes así, pero ¿por qué se ensució? ¿Pero por qué? ¿Sí? Entonces al final, y llega el niño pues con el mamarracho, ay, lindo, pero mira, ahí los ojos no van así, sino que van, entonces no estoy reconociendo yo el valor, ¿sí? A veces es muy sutil, y por eso es bonito el espejo cuando nos vemos y decimos, miércoles, esto tiene que ver conmigo, y si yo cambio mi frecuencia, cambio mi reflejo, mi manifestación, mi exterior, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Por último paso, hemos hablado de un justo medio, ¿sí? Ese justo medio que fue el que pensamos que era un opuesto, ¿verdad? Eso que queremos que el otro sea. Eso es una invitación, es un llamado a nosotros mismos, y ahí es donde nosotros nos reconocemos, y es, creo una afirmación o una afirmación, y lo vemos si nos da el tiempo, en que yo digo, ok, tomo toda esta información y yo cómo voy a cambiar. Yo decreto que yo valoro lo que hago y creo en mí, porque cuando yo valoro lo que hago y yo creo en mí, adivinen qué, me queda más fácil valorar y reconocer al otro. Nos la pasamos en la frecuencia de no valorarnos y esperar que el otro nos valore, ¿sí? Nos metemos a la ruedita del hámster, haga, mírame cómo hago, mírame cómo yo llevo la vida, mira cómo soy una tesa, mira cómo hago todo lo que hago, pero nunca me reconoce, no se da cuenta que yo estoy desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y nadie me dice, lo hizo bien, porque estoy en la frecuencia de no darme valor. Si yo no me reconozco a mí mismo, digo, estoy orgullosa de mí, qué bien lo hiciste hoy, eres una tesa, no esperando que todo el mundo me lo dé. Yo estoy vibrando en reconocimiento, y entonces la gente dice,
ay, oye, qué bien, ¿sí? Y cuando yo me reconozco a mí me queda fácil ver al otro. Es como, ay, qué tesa, hoy logré lo que quería, no sé, esto que me había propuesto, qué maravilla. Y puedo ver que el otro también hace ese esfuerzo. Digo, oye, muy bien, qué lindo te quedó tu dibujo, me encanta lo que hiciste. ¿Sí? Es una frecuencia en la que nos situamos cuando logramos hacer una transformación interna. Entonces, ¿cuál es la invitación de esa persona que me molesta porque no me valora? Me está invitando a que yo crea en mí y a que yo me valore. ¿Entendimos? ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿Como el agua? Listo. Es fácil verlo a nosotros. El reto es verte a ti. ¿Listo? Entonces, para eso, este es tu turno. Vamos a hacerlo juntos. Todos tienen donde escribir, ¿verdad? Entonces, primero, piensa en esa persona que te genere disgusto e incomodidad en este momento de la vida. Ya veo caritas de quién es, y entonces, uy, claro que lo tengo claro. Pero por supuesto. ¿Listos? Bueno, y ahora escribe lo que más te molesta de esa persona. Hagámoslo solo uno, ¿vale? No hagamos el listado todavía. La lista me hacen el favor y la trabajan de tarea. ¿Listos? ¿Sí? Vamos a pensar en el opuesto, que normalmente resulta en el justo medio. ¿Cómo me gustaría que fuera? ¿Listos? Vamos a encontrar ahora el opuesto vicioso. ¿Y qué vamos a hacer? Para poderlo encontrar primero, vamos a hacer una definición más larga de aquello que me molesta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquello que me molesta voy a definir. Cuando yo les decía es grosero, o por decir es furioso, es que no se aguanta, que es impuntual, ¿no? Vamos a definir. Y puedes usar persona que, porque a veces nos queda más fácil tercerizar, ¿sí? Entonces, ¿quién es impuntual? Persona que no puede llegar temprano nunca a ningún lado. ¿Por qué? Entonces, usa la definición más larga de a qué te refieres con eso que te molesta. ¿Cómo vamos por allá atrás? ¿Bien? ¿Listos? Al siguiente paso. Ahora sí establece el opuesto vicioso. Entonces vamos a irnos al otro lado, ¿sí? Al otro lado que realmente también hace daño, o el que ya pusimos que es el justo medio, ¿sí? Muchas veces es pasando por encima de sí mismo, dependiendo de su definición. Ahí es donde está el reto, ¿verdad? Entonces, con la definición anterior, y vamos a decir, por ejemplo, que es una persona muy mal geniada, que yo dije como, es una persona mal geniada. Entonces, persona que se pone de mal genio por todo, no resiste que le digan nada, grita por todo en la casa, ¿sí? Yo ya definí eso. Ahora vamos a definir el opuesto vicioso. El opuesto extremo vicioso es esa persona que se traga todas sus emociones, que no se permite expresar nada, que pasa por encima de sí misma para mantener la paz y la calma. Ay, para que no haya conflicto, yo soy tan zen.
¿sí? Y lo que hacemos es pasar por encima de nuestras emociones. Las emociones son la clave de la expansión, no podemos obviarlas, ni apagarlas, ni esconderlas, porque estamos perdiendo la oportunidad de crecer, ¿sí? Entonces no se trata de que yo necesariamente sea igual, que coja pues, pero me molesta tanto que el otro sea tan rabioso y exprese tanto todo, que yo soy lo contrario y me chupo para adentro y no digo nada, aunque esté muerta la piedra. Eso no se va, las emociones se quedan atrapadas y luego nos enfermamos y dicen, ¿por qué la gastritis? ¿Sí? Entonces ese es el opuesto vicioso de ese lugar, ¿vale? ¿Más clarito? Ahorita igual me hacen preguntas, ¿sí? Terminamos el proceso y el que se quedó varado, ¿sí? ¿Cuánto? Listo, entonces tenemos tiempo, ¿sí? Es que por eso quería ir rápido con la teoría, para que puedan ver la práctica y me puedan preguntar, ¿vale? Entonces, ahora, bueno, ¿lo lograron hacer? Más o menos, ¿sí? Dudas también en el break, ¿vale? Vamos a pasar a la primera persona y a apropiarnos de las dos opciones, es decir, lo que más te molesta lo vas a conjugar en primera persona, en yo, ¿listo? Entonces hagan esa primera. Identificar en qué soy yo así de esta manera, cómo me apropio de eso. Los dos. Primero lo que más me molesta y el opuesto vicioso, ¿sí? De lo que más me molesta es mal geniado, yo soy mal geniada. Lo que más me molesta del opuesto vicioso, yo nunca expreso mis emociones, no me permito sentir la rabia, paso por encima de mí misma, ¿sí? ¿Listo? Ah, bueno, acá, ya pues. También se puede poner por persona que. Y ahí sí, desde la humildad de tu corazón, revisa en dónde te das cuenta que eres de esa manera, ¿sí? Y aquí tómate unos minutos para reflexionar en qué áreas de pronto sí eres así. Porque si te sigue generando rechazo y yo nada que ver con eso, es el inconsciente diciendo no me coja, no me coja, no me coja. ¿Cómo van con esa reflexión? Por último, vamos a poner ahora sí el justo medio en primera persona, ¿sí? Lo que ustedes querían que el otro fuera, ¿se acuerdan? La segunda parte. Por ejemplo, si fuera mal geniado, yo quiero que sea de un ingenio relajado, fluido, que se exprese con asertividad, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a apropiar también de eso porque esa es nuestra invitación. ¿Ok? Esa va a ser puede ser afirmación. Y les voy a proponer, o sea, si ustedes aquí, ¿ya hicieron su frase? ¿Ya? ¿No? Listo. Bueno, se pongan tristes. Sí. Yo sé que no es tan chévere ver la sombra, ¿sí o no? Incomoda un montón. Pero también es bonito ver cómo podemos transformarnos. ¿Listo? ¿Hicieron ya esta frase? ¿Sí? Entonces esa es nuestra afirmación. ¿Están familiarizados con las afirmaciones? ¿Sí? ¿Las usan?
¿Están familiarizados con las afirmaciones? ¿No? Bueno, vamos a ver un poquito eso. Las afirmaciones están hechas para cambiar esa frecuencia, ¿verdad? Es decir, yo soy valiosa, ¿sí? Yo soy valiosa. Lo que pasa es que nos toca repetirlas infinito para que algún día el inconsciente diga, va a considerar, ¿sí? Desafortunadamente es así. ¿Aquí alguien tiene 5 millones de dólares en su cuenta de euros? No, ¿verdad? No. Entonces quiero que hagamos un ensayo para que entendamos bien las afirmaciones y las afirmaciones. Quiero que ustedes digan, soy multimillonaria. Soy multimillonaria. ¿Cómo se siente en su mente? Uy. Wow. ¿La mente les cree? No. ¿Sí? ¿La mente hace? Ajá, bueno. Listo. ¿Sí? Ahora quiero que digan, no, todavía no. Les voy a explicar la diferencia para que ustedes lo sientan. ¿Listo? Las afirmaciones, cuando yo digo, y aquí está el ejemplo también del buen genio, valoro lo que hago y creo en mí, ¿sí? O soy de buen genio y me siento tranquilo, reconozco mis necesidades y sé poner asertivamente límites con amor propio. Para los que son furiosos, para los que no creemos en nosotros con facilidad, pues las frases son lo mismo que soy multimillonario, ¿sí? ¿Eso qué pasa? Va a ese 5% que es el consciente. Pero nosotros, ¿dónde tenemos que reprogramar? En nuestra mente inconsciente, ¿sí? Entonces, para hackear y llegar al inconsciente es una técnica muy sencilla que se llama afirmación y es ponerlo a modo de pregunta. Cuando yo lo pongo a modo de pregunta, hackeo al consciente y entro al inconsciente porque mi inconsciente funciona por preguntas. ¿Quién no se ha preguntado, pero por qué a mí? Y le pasa algo peor, ¿verdad? Pues porque el inconsciente responde a las preguntas. Entonces hay que decirle, ahora pregunten, ¿por qué soy multimillonario? Pregunten, ¿por qué soy multimillonario? Multimillonaria. ¿Se siente diferente o no? ¿Sí? La mente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Venga, vamos a ver, ¿por qué? Es como tirarle un hueso a un perro. Vaya pues, va y me trae la respuesta. Y nos vamos a concentrar en la pregunta, no en la respuesta. No es que, uy, me va a ganar el baloto, mi tía se va a morir, me va a dejar la herencia. O sea, no vamos a imaginarnos ninguna respuesta, se la vamos a botar al universo porque nos va a traer la respuesta. Lo compartí en un live en esta semana que hice con mi esposo justo. Porque en algún momento de mi vida, estando con otra pareja, yo me pregunté y dije, universo, ¿será que yo puedo encontrar a alguien que sepa amar en respeto como yo puedo amar? Me trajo la respuesta, un rato más tarde, pero la trajo. ¿Sí? Entonces cambiamos la frecuencia y entonces hacemos eso. Le mandamos a el inconsciente esta información y lo manifestamos con mayor facilidad. ¿Listo? Entonces, esa afirmación, vuelvan la afirmación y pongan un porqué. Las afirmaciones funcionan muy bien cuando estamos en un estado meditativo, cuando estamos en ondas teta, delta de nuestro cerebro. ¿Sí? Ahí hacer afirmaciones es fantástico. Pero durante el día yo no estoy en esas ondas. Y cuando yo hago una afirmación, lo que yo genero es que el inconsciente haga, o sea, va a haber una resistencia mayor a eso. ¿Y qué va a generar? Es una frustración porque no soy millonario, aunque yo me lo repita 400,000 veces al día. ¿Sí? Pero si yo lanzo la pregunta, cambio la frecuencia y no quedo en la frustración. Entonces, nuestra mente consciente, cuando se vean molestos y cuando uno quiere decir, ¿por qué a mí? Vamos a lanzar el ¿qué está buscando florecer en mí? Sí. Otra frecuencia, ¿verdad? Entonces el universo me manda respuestas, no me manda, porque a ella, venga, clavémosla. ¿Verdad? Entonces, pongan el por qué, por favor, para que les ayude a reprogramar con mayor facilidad y les ayude a ganar esa virtud que ustedes están buscando, persiguiendo detrás de proyectar cosas horribles en otra persona. ¿Ok?
¿Listo? Un segundo. ¿Cómo se siente eso? ¿Ya hicieron el por qué? Ya. ¿Cómo se siente esa invitación? ¿Chévere? ¿Buena reflexión? ¿Me la puedo llevar para la casa? ¿Sí? Pues quiero que me la compartan porque les voy a pedir que hagan las paces con ustedes mismos, que abracen esa sombrita que han venido ocultando de ustedes mismos y que proyectan en otros y que se permitan sentir gratitud por esa persona que nos muestra nuestra sombra. ¿Pueden sentir gratitud? Sí. ¿Poquito? ¿Se demora? ¿Se le tiene pero se demora? Sí, vamos a concentrarnos en eso, en poder perdonar a partir de agradecerle que nos ha traído este mensaje. Ahora sí quiero, no sé cuánto tiempo nos queda. Quiero oír si tienen preguntas, dudas, porque quiero que se vayan con su mensaje súper clarito. ¿Por qué soy tan fantástica? Cuéntame. Mira, el por qué o el para qué funcionan, pero el cómo y el cuándo se lo tienes que dejar al universo. Eso es como una regla básica para mí de manifestación, porque si no entramos en frustración y no se manifiesta inmediatamente, ¿sí? Porque ahí entra nuestra mente controladora. Bueno, ¿y como para cuándo no? Yo tuve una clase de formaciones en que me decían como, sí, ponga, ¿por qué pago mis deudas para el 15 de septiembre de 2023? Y llegaba el 15, no, entonces pásala para octubre. Es como, así no funciona, ¿sí? Lo que genera es frustración de, sí, universo, me vas a dar, y así no funciona la manifestación, por lo menos no para mí, y no es mi experiencia en la vida. Cuando yo suelto el cómo y el cuándo, la magia ocurre. Pero porque entro en aceptación y en certeza de que eso llega. Por aquí alguien me levanta la mano. Mira que hay un cambio de frecuencia, quiero que sientas esto, en este momento, como, ¿cómo se siente sentir rabia por esa persona que te molesta? Solo siéntelo. ¿Sí? Ahora, concéntrate en poner el centro de tu pecho algo que tú realmente amas, a alguien, o una mascota, un gatito jugando, algo que es bello. ¿Sí? ¿Puedes sentir el cambio de frecuencia? ¿Cómo? Una expansión, ¿sí? Literal, el ADN se contrae en las emociones de baja frecuencia, el ADN se contrae, y en las emociones de alta frecuencia se expande y nos da salud. Entonces, cuando yo paso, y por eso les digo, sientan gratitud, cuando uno, a pesar de decir, oh, este desgraciado me está mostrando todo lo que me molesta de mí, sí, ahora puedo decir como, gracias por ser mi maestra. Algún momento lo voy a sentir, pero cambia la frecuencia, ¿sí? Cambia la frecuencia. Y cambia la frecuencia, por ejemplo, si yo sufro mucho porque soy muy mal geniada, muy explosiva, y digo, yo soy una persona de paz. No, también estoy muerta de la rabia. Es como, bueno, ¿por qué soy una persona pacífica, tranquila? Muéstrame por qué, porque de verdad que no entiendo. ¿Sí? Es más fácil eso, porque entras en una frecuencia no de frustración, sino de apertura y expansión de, bueno, esa es una posibilidad. ¿Sí? Y en ese cambio de frecuencia cambiamos lo que atraemos, nuestro pulsar al campo cuántico. ¿Sí? No estás haciendo nada mal. Bueno, aquí preguntan que por qué es tan difícil entender el tema y luego aplicarlo. Es tan difícil. ¿Qué estamos haciendo mal? No lo estamos haciendo bien. Incomodarnos es una gran señal de que entraste a tu inconsciente, que entraste con humildad a mirarte y decir, pero yo quiero que él siga mal. ¿Sí? Ese es el nivel 1 de conciencia diciendo, no, yo soy la buena, él es el malo. ¿Sí? El inconsciente no quiere ir por allá. ¿Por qué? Para el inconsciente es muy importante, su función principal es la supervivencia. ¿Sí? Y cuando nosotros pensamos de una manera, generamos unos impulsos, que generamos redes neuronales en nuestro cerebro,
que con el uso frecuente, pues por ahí se va, es como pavimentar una carretera, como un camino, haz de cuenta que el pasto está crecido, y nosotros cogemos un camino que siempre está marcado, que ya está en tierrita, si el pasto esté por acá, no va por ahí. Entonces, el inconsciente para sobrevivir necesita ahorrar energía, y se va a ir por los surcos de nuestro cerebro, por lo que está más marcado, por lo que yo sé, por eso nosotros repetimos la historia, porque esos son nuestros programas, ¿sí? Y entonces cuando tú le dices no vaya por allá, sino desvíese por el matorral, dice, mañana, ¿sí? No le gusta, no le parece chévere, no es óptimo para su necesidad de supervivencia. Por eso transformarnos requiere mucha energía, mucho propósito, muchas ganas. ¿Por qué? Porque se requiere una energía extra en nuestro cuerpo para cambiar ese lugar en donde yo estoy transitando permanentemente. Necesita decir que no por allá, no, otra vez, que otra vez, que no. Y esto es un camino, no es que mañana ya me pasé por el matorral. No, paso tanto que hago camino y se empieza a crecer el pastico por ahí. Entonces no es sino que yo me enferme, o que esté Mercurio retrógrado, o la luna llena. Sí. Y uno vuelve, ay, venga para acá, es más fácil. ¿Sí? Entonces, ay, otra vez, venga. Ese es el camino de conciencia. Y esa es la transformación interna. Y por eso cuesta. Entonces, no está pasando nada malo en ti, está pasando todo de bueno, es darte cuenta de la resistencia que todos tenemos. ¿Vale? Gracias. El justo medio. Listo. El justo medio, seguro que es que no tengo acá. Pero imagínate que en este mundo dual, nosotros trabajamos como por programas, en donde siempre es, ¿no? Malo, bueno, bonito, feo, luz, sombra, ¿sí? Así también son los programas. Tienen extremos, opuestos. Normalmente los opuestos nos llevan a conocer la unidad cuando la integramos. Y la integramos en el justo medio. Ahí es donde pasa una sanación, ¿sí? Voy a ponerte un ejemplo de un programa que es muy recurrente en nuestra mente, en nuestra sociedad, y es el programa de abandono. ¿Sí? Pues decir, en un opuesto está el abandono y en el otro lado está la sobreprotección. ¿Sí? Entonces pasa de, yo me sentía abandonada por mis papás y entonces ahora yo vivo acá, encima de mis hijos. Resulta que ese programa es el mismo programa porque genera en los dos extremos una baja autoestima. ¿Sí? En el abandono porque me abandonan y no soy valioso, y en el otro porque viven tan encima mío que yo no soy capaz solo. Y esa es como el caldo de cultivo de las adicciones en mucho, de la inmadurez emocional. ¿Sí? El justo medio no es ni abandonar al hijo ni sobreprotegerlo, sino hacerlo un adulto emocional. Y eso está en el centro. ¿Sí? Entonces el justo medio no es, cuando vemos ese justo medio, yo primero pienso que ese es el opuesto, porque mi deseo de esa persona es que sea de esa manera. La sanación está en el justo medio, sino que nosotros pensamos que es el opuesto. Por eso ese trabajo del opuesto vicioso, que es el que nos cuesta un poquito más, a veces en ese reflejo no entendemos qué es lo que me molesta al otro porque no he podido ver el opuesto vicioso. ¿Sí? Entonces, cuando primero intentamos pensar en el opuesto, va a ser el justo medio, que es al final, cuando yo expreso ese opuesto, como yo quiero que sea esa persona, es lo que yo quiero ser. ¿Sí? Y cuando yo identifico que es lo que yo quiero, es que yo quiero que mi esposo sea más detallista. Pues, ¿cómo si tú no eres detallista? ¿Sí? Ese que yo quiero que sea es la sanación, y esa nos llega facilito. ¿Sí? Esa la tenemos clara, esto es lo que yo quiero ser. Entonces, si yo soy esto, voy a cambiar mi reflejo. ¿Sí? En los extremos hay dolor, hay sufrimiento. En el justo medio hay sanación. ¿Vale? Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya quedamos listos? ¿De cuál? Perdón. Esos son los opuestos viciosos. El abandono y la sobreprotección son opuestos cada uno. La sanación en el centro es una crianza consciente donde ayudas al ser a ser un adulto, un ser emocionalmente fuerte, digamos, generas un adulto emocional, empoderado, ¿verdad?
que no es el abandono, no es la sobreprotección, sino cuando tú crees en esa crianza, en tu hijo, y le permites ser un ser independiente, que no te necesite, no que se sienta abandonado, pero que tampoco no pueda hacer nada sin ti. ¿Sí? Gracias. Dime. Tú estás hablando aquí de algo que es muy individual. ¿Sí? Si nos ponemos dentro de un contexto social en donde no es un individuo, sino que es una pareja o que es una familia, que son dos grupos de personas que tienen un pensamiento diferente, ¿cómo lo harías tú para poder hacer ese acercamiento? ¿O definitivamente tú solamente te concentras en lo individual, ¿o no? Nos concentramos en lo individual porque la experiencia, o sea, porque tú eres el generador de tu mundo a partir de tus creencias, de lo que se ha seteado y programado en ti durante todas esas etapas que vimos, ¿sí? Cuando vemos tanta diferencia con el otro, claramente la parte que tú puedes cambiar realmente es trabajarte a ti mismo, ¿sí? Y cuando entendemos el campo cuántico, como yo cambio esas frecuencias, empiezo a ver al otro diferente, empiezo a ver mi reflejo diferente. Entonces, el único lugar donde tú puedes tener injerencia es en tu transformación, en tu cambio. Y a veces, ese es que yo quiero que ellos piensen diferente, es una invitación a flexibilizar tu mente, acepta lo que el otro piensa y también valora, o sea, digamos que valorar eso que somos, pero de pronto te está invitando a flexibilizar tus opiniones. ¿Sí? Es que ellos son muy rígidos, no sé, me estoy inventando, ¿no? Son muy rígidos con sus pensamientos. Yo soy muy rígido con mis pensamientos. Eso sí lo puedo cambiar. ¿Sí? Si tú quieres cambiar al otro, te vas a quedar esperando. Porque cambiarnos a nosotros es difícil ahora que el otro cambie. ¿Sí? Sí, el problema es que la gente actúa por lo que Te paso cree. un micrófono para última, por favor. Tranquilo. Lo que pasa es que la gente actúa por lo que cree y no por lo que racionalmente es, por una cuestión, digamos, más lógica. Entonces, ahí es donde está el problema. Igual, pues, la falta de introspección de las personas para entender ese cambio se vuelve muy complicada. Entonces, digamos que romper estas creencias se vuelve algo que es un reto. Claro, y por eso estamos acá sentados. Porque para cambiar el colectivo la única manera es trabajar en nosotros como individual, romper nuestras propias creencias y ser amorosos y compasivos con aquellos que están en otro nivel de conciencia. ¿Qué pasa con los 5 niveles de conciencia? Que entre más bajo mi nivel de conciencia, mayor el sufrimiento. Entre más alto mi nivel de conciencia, mucho menor, va a ser más armónico. Entonces, cuando nosotros hacemos un salto de conciencia, si yo ya estoy en co-creador y veo al otro en víctima, no, oiga, venga, deje de quejarse, pero venga, le explico el espejo, pero venga, fulanita, le hace ese libro, vea, le mandé un video de YouTube, ¿no? Y empieza uno a acosar a todo el mundo porque los ve cascados, ¿sí? Ahora es cuando tu nivel de conciencia te presenta un nuevo reto, y es, sé compasivo con los otros, ¿sí? Haz de cuenta que estamos todos aparecimos de repente en un lugar donde todo el mundo está durmiendo con la luz apagada, y tú te despertaste. ¿Qué es lo adecuado? Prendo la luz y levántense todos, ¿yo? ¿Prendieron la luz? O que se despierten cuando ellos tienen pensado despertarse, y yo me salgo a hablar con los que ya están despiertos. ¿Sí? Entonces, si tú estás despierto, tu nivel de conciencia te lleva a un nuevo reto, y es respeta el ritmo del otro. Cámbiate tú, transfórmate tú, sé compasivo y amoroso con aquellos que tienen un ritmo muy diferente y formas muy diferentes, porque hay tantas rutas como seres en este planeta, no hay una sola, y cada uno va encontrándola a su ritmo, con sus retos, con sus preferencias, y ahí es donde nuestra conciencia se vuelve a expandir, ¿vale? Créeme que es más valioso inspirar al otro. Cuando esas personas llegan a ti y te dicen, venga, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Sí?
ahí estás logrando un cambio en tu frecuencia y estás impactando en los otros y están llegando a ti. Entonces, por eso, el camino es individual, pero se expande a lo colectivo. Wow. Gracias, gracias, gracias.